Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería hablar sobre la relación que hay entre el Big Bang y la música. Especialmente en esta caja acústica, es unos parlantes JBL K2. El Big Bang es una teoría del sacerdote católico Lemaitre, nacido a finales de 1800, pero no se había podido demostrar durante muchos años la teoría. En los inicios de los teléfonos satelitales, cuando aún no existían los teléfonos ni eran satelitales, se podría decir, se necesitaba saber cuánto era el ruido que producía la atmósfera para poder transmitir la señal sin ninguna interferencia. Fue aproximadamente en los años 50 que los laboratorios Bell, que junto con Western Electric, la fábrica que hacía los tubos de amplificación, en mi amplificador yo uso los tubos 300B que fueron fabricados por Western Electric y Laboratorios Bell. Ellos dos intentaban crear una, un aparato para medir el ruido de la atmósfera, ¿no? Y entonces lo que hicieron es, antiguamente la empresa Altec Lansing. Lansing es el apellido de James Bullock Lansing, que es JBL, ¿no? Estos parlantes también son JBL. Más o menos viendo cómo es que produce el sonido con estas horn o cornetas, que para poder medirlo era más o menos como decir algo así, ¿no? Era una corneta que pesaba 18 toneladas, era hecha de aluminio, ¿no? Tenía 7 metros de largo, más o menos para que tengan una idea de cuánto el tamaño de la antena. Es una Toyota Custer, más o menos está entre 6 y 7 metros de largo, ¿no? Y además tenía que rotar, ¿no? Y girar, se podría decir. Tenía que medir todas las partes de la atmósfera posibles, ¿no? Y medir lo que se le llama el ruido blanco. Es ese sonido que los televisores antiguos, cuando no estaban captando ningún canal, sonaba una especie de shh, ¿no? Un sonido. Pero lo que se dieron cuenta era de que midiendo la señal, había un punto donde daba un sonido en una cierta frecuencia, en- que no sabían qué cosa era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo que hicieron era ver las computadoras que tenían y analizar la antena, y se dieron cuenta de que dentro de la antena unas palomas habían creado un nido de palomas, ¿no? Y los excrementos de la misma paloma también habían hecho cierto, se puede decir, montículo, que pensaban de que eso estaba creando la interferencia. Pero luego de limpiarlo, vieron que el problema persistía. Y entonces llamaron a los profesores de las universidades americanas, a los profesores de física, y descubrieron que el sonido no venía de la atmósfera, sino del cosmos. Y ya en 1978 ganaron el premio Nobel de la física los profesores Pence y Wilson. No solamente pudieron demostrar que el universo se expandía, sino que el Big Bang lo pudieron medir. Luego, en los años 80, la astronomía vería otro acontecimiento gigante, ¿no? Es el paso del cometa Halley. En 1986, yo estaba en Perú y pude ver el cometa Halley. Muchos astrónomos internacionales fueron a Nazca, en Perú. Es una ciudad en el sur de Lima, donde el cielo durante todo el año no tiene nubes. Durante más o menos cada 7 años hay una lluvia. Y es un paraíso para los astrónomos. Es donde están las líneas de Nazca. Y ahí se quiso hacer un proyecto para hacer el telescopio más grande del mundo. Pero luego, por problemas sociopolíticos, se cancela por no tener seguridad. El Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, estaba justo en su apogeo y estaba destruyendo todo el Perú. El proyecto se lo llevan a Chile, donde ahora tienen el telescopio más grande del mundo. Es llamado ALMA. Está en el desierto de Atacama. Son 66 radiotelescopios que trabajan juntos para crear un supertelescopio. Con la ayuda de Estados Unidos, Japón y Europa, con un coste de más de 2.000 millones de dólares, en el 2010 ya obtuvieron sus primeras fotografías.
no solo confirmaron que el universo se expandía, sino que también se aceleraba. Y se aceleraba por todos los lados, ¿no? Al principio, lo que se pensaba era, digamos que esto era el Big Bang y había un punto de inicio y se iba acelerando hacia un lado, ¿no? Bueno, hacia todos lados, pero era como si fuese una pistola, ¿no? Que sale una bala y poco a poco va perdiendo velocidad, pero después de analizar los problemas, voy a inflar este globo, uno puede ver que se podría decir el Big Bang está aquí, ¿no? Una galaxia que podría ser la de nosotros, ¿no? Y otra. Y si uno lo sigue inflando, la distancia. La distancia que se va creando se va alejando, pero a la vez se va alejando de las otras también. Y entonces se dieron cuenta de que era como antiguamente se pensaba, que nosotros éramos el centro del universo. Viéndolo desde nuestro universo, todas las galaxias se separan de nosotros. Pero si estuviésemos en otra galaxia, pensaríamos lo mismo, porque todas las galaxias se separan entre sí, como si fuese un gran globo que se está inflando. Después de toda la tecnología que se hizo para demostrar el Big Bang, ¿no? Con el mismo principio que tenía la antena, se podría decir, esta forma de antena, ¿no? Medía en Atacama las parábolas son de 12 metros y de 7 metros, ¿no? Pero esto es como si fuese una pizza, un pedazo de parábola, ¿no? Y estuviese toda la parábola completa, ¿no? Pero con la base de esta primera antena, digámoslo, análoga, se pudo descubrir el Big Bang, ¿no? Y con el uso de esta forma, que es las cornetas. Bueno, espero verlos en el siguiente video y hablemos de un poco de mis hobbies y un poco de música. Gracias, nos vemos, chao.